Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a, vamos a hacer un resumen, ¿no? En este video de los temas tratados en las unidades 3 y 4. Un poco para que tengan una explicación ya eh, oral, ¿no? De los aspectos que han ido viendo en las diapositivas en las clases, en cada una de las clases, ¿no? De la unidad, los temas de la unidad 3 y la unidad 4. Por lo tanto, vamos a estar trabajando en esa explicación ya de manera más directa de los temas presentados en esta materia. Vamos a recordar que los temas que se han ido abordando en estas unidades, en el caso de la unidad 3, vimos lo relacionado con la unidad, con las estrategias de cohesión textual, léxica y gramatical, vimos lo relacionado con el texto argumentativo, y vimos lo relacionado con las normas de redacción en el texto y su relación con el uso del apartado bibliográfico. En la unidad 4 ya comenzamos a ver la construcción semántica en la redacción de textos académicos y científicos y lo relacionado con la concordancia y el desarrollo del plan de escritura. Y en esta última clase, bueno, habíamos concebido, por las características, por supuesto, que tenemos en esta virtualidad, hacer un resumen de todos estos aspectos que habíamos abordado. Vamos entonces a ver esta primera parte relacionada con las estrategias de cohesión textual, léxico y gramatical. Aquí lo primero que analizamos está relacionado con las propias definiciones de los conceptos de coherencia y cohesión. La coherencia, ya ustedes vieron que está relacionado con el significado global que tiene el texto, ¿no? Para que un texto sea coherente, debe mantener un mismo tema, o sea, desde el inicio hasta el final del material. Por lo tanto, esa coherencia tiene que ver con esa relación. Ser coherente tiene que ver con sostener un discurso, con sostener una idea desde el inicio hasta el final. En la medida que no introduzcamos nuevas ideas sobre un tema diferente, no estamos siendo coherentes. Por lo tanto, la coherencia tiene que ver con esa relación, esa claridad, esa línea, ¿no? Recta donde la temática que se trabaje sea la misma desde el inicio hasta el final. Por supuesto, con sus características, sus funciones, todo lo que queramos mostrar, pero relacionado con el texto único que estamos desarrollando. Aquí en la coherencia vimos dos tipos de coherencia, la coherencia global y la coherencia local. La coherencia global ya ustedes pudieron leer en las diapositivas que está relacionada con el tema central del texto que estamos escribiendo, así como todas sus ideas, tanto principales como secundarias, y su relación. O sea, esa relación tiene que estar tanto en los capítulos que presento, incluyendo el título, introducción, desarrollo, conclusiones, que todo esté tributando a una misma temática y que las ideas que yo esté mostrando en esas partes del texto estén también relacionadas entre sí. Un poco que tiene que ver con lo general, ¿no? Con la estructura transversal de un texto desde que se comienza a escribir hasta que se termina escribiendo. En el caso de la coherencia local, está más relacionada con la construcción de esas oraciones, la construcción de esas frases y la relación de las palabras, ¿no? De manera lógica dentro de un texto. Recuerden que un texto está compuesto por su estructura. Puede ser introducción, desarrollo y conclusiones. Ahora, dentro de esta introducción, desarrollo y conclusiones, eso va a estar conformado por párrafos. Y a la vez esos párrafos van a estar conformados por oraciones. Y esas oraciones a su vez van a estar conformadas por frases, por palabras. Por lo tanto, desde el aspecto local, las palabras, las frases, oraciones, tiene que haber correspondencia hasta el aspecto global, que sería el texto en su idea general.
Ahora, esas palabras, esas oraciones que yo utilice, por supuesto, tienen que estar relacionadas. Por eso es importante la lectura, porque si estamos hablando, no sé, de un texto de educación inclusiva, hay términos propios, ¿no?, de la educación inclusiva que uno tiene que dominar. Y esos términos están relacionados con palabras y con frases que van a permitir lograr esa coherencia dentro del texto. Por lo tanto, esa suma de palabras de manera coherente, esa suma de oraciones de manera coherente me va a permitir a mí construir un párrafo y a la vez ser coherente desde el punto de vista local. Y ese párrafo que va a tener coherencia con el próximo que le sigue, el próximo que le sigue, y va a concluir un capítulo introductorio, vamos a estar hablando de coherencia global. Por lo tanto, esa coherencia se manifiesta desde la primera palabra hasta el texto en general que se desarrolla. Bueno, aquí habíamos puesto algunos ejemplos, ¿no?, de coherencia global y local. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo que se va a hacer sobre la educación virtual como alternativa para la enseñanza y el aprendizaje universitario. Y estamos viendo que va a tener una estructura, bueno, de resumen, introducción, material y método. Material y método, discusión, bueno, todo hasta la referencia bibliográfica. Todos estos aspectos tienen que estar relacionados con la educación virtual como alternativa para la enseñanza y el aprendizaje universitario. Vamos a ver, por ejemplo, en la parte teórica, que puede ser de ese propio artículo, o puede ser de una tesis relacionada con esa temática, yo puedo plantear un primer epígrafe relacionado con la educación virtual y su relación con la educación. Veamos aquí cómo se habla de educación virtual como alternativa para la enseñanza y el aprendizaje universitario. Pero aquí voy a hablar en un primer epígrafe de educación virtual y educación como concepto general, porque de cierta manera, o de manera, por supuesto, perteneciente a la educación, está la enseñanza y el aprendizaje universitario, porque entra dentro del campo de la educación. Entonces, ese primer epígrafe da una idea de que yo voy a hacer un abordaje de conceptos generales, de aspectos generales de la educación virtual y su relación con la educación. Ya en un segundo epígrafe, yo estaría viendo las características del proceso de enseñanza y aprendizaje universitario. Ya estaría más relacionado con esta última parte. Por supuesto que este proceso de enseñanza y aprendizaje es diferente al de otros contextos, de la educación inicial, de la educación parvularia, de la educación básica, porque la dinámica, los métodos, el tipo de estudiante, el tipo de docente no es igual en ninguna de estas enseñanzas. Por lo tanto, pudiera haber un capítulo ahí relacionado con las características del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Ahora, cuando no fuera coherente, cuando, por ejemplo, apareciera características del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación básica. Esto no está siendo coherente con el título, porque el título refleja que el trabajo está relacionado con la enseñanza y el aprendizaje universitario. Y bueno, un último epígrafe que está relacionado con las experiencias de la implementación de la educación virtual en la formación de estudiantes universitarios. Aquí un poco que recogiendo ya desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista metodológico, qué se ha hecho en otros contextos con respecto a la implementación de la educación virtual. Porque la educación virtual tampoco es un fenómeno nuevo. Lo estamos utilizando ahora por las condiciones sanitarias que existen, pero la educación virtual se ha desarrollado en múltiples escenarios. Que se haya desarrollado en la Universidad Técnica con mayor o menor frecuencia, bueno, eso lo estaremos descubriendo también. Que se ha desarrollado, por ejemplo, en la Universidad Central de Quito, eso lo estaremos descubriendo. Que hay experiencia en otras universidades, no sé, de Colombia, de Argentina, de Brasil, eso también lo podemos estar demostrando ahí. Pero ya preparamos el camino en los dos primeros epígrafes y ya podemos hablar de manera más específica sobre las experiencias implementadas. Eso me pudiera dar a mí, por supuesto, una idea, ese último epígrafe, sobre la base de esas estrategias que yo pudiera buscar como alternativa para la enseñanza y el aprendizaje universitario desde la educación virtual. Y bueno, en coherencia local, aquí presentamos una oración, ¿no? Esa oración pudiera estar en cualquiera de las partes del texto. Dice que la enseñanza y el aprendizaje que se produce a través de la virtualidad desarrolla habilidades tecnológicas en los estudiantes. Sin embargo, es cuestionada por los efectos de aislamiento social que provoca. Entonces, ahí estaría la coherencia local, tanto en las palabras, enseñanza y aprendizaje, virtualidad,
desarrollo de habilidades tecnológicas, estudiantes, y bueno, cuestiones de aislamiento social, que son aspectos que se están develando, porque la redacción, la coherencia, tiene que, por supuesto, el texto ser coherente con su idea, pero está develando, ¿no?, aspectos nuevos que se van incorporando como resultado del trabajo. Bueno, visto esto aquí, vamos a ver este otro ejemplo ya de un resumen elaborado más completo. Lo tomamos, por supuesto, de una revista que tiene el resumen, no lo modificamos nada. Y aquí estaríamos viendo como coherencia global, mírenlo aquí, toda la construcción del resumen, que incluye, y esto otro de los aspectos que vimos, la actualidad, la necesidad y la pertinencia, que estaría relacionado con lo que está señalado en letra de color verde, el objetivo, ¿no?, de qué trata el estudio, el material y método empleado, los resultados y las conclusiones. Por eso es que, claro, hay otros tipos de resúmenes en dependencia de el texto que yo vaya a presentar. Esto por lo general es relacionado con artículos de investigación, donde yo utilizo un método científico para llegar a un resultado. Pueden haber ensayos, pueden haber artículos de revisión teórica. En la tesis, por supuesto, también se llega a una estructura similar en dependencia del el resultado que yo vaya a mostrar. Pero también una tesis tiene que tener objetivos, materiales, resultados. Por lo tanto, este resumen, como ven, tiene que tener coherencia. ¿En qué? En el tema que está abordando, áreas de información y alfabetización informacional de la competencia digital docente como tema. Y se comienza hablando, por ejemplo, por supuesto, de las tecnologías de la información y la comunicación, su importancia, su papel en el sistema educativo, cuál es el objetivo del título, el objetivo del estudio, por supuesto, que es describir el área de la competencia digital, bueno, lo que ven ahí, el método que se empleó y todos los demás aspectos. Es una estructura básica que ustedes deben de dominar para construir cualquier texto científico, por supuesto que sea derivado de un estudio de investigación. Ahora, estos aspectos, si se dan cuenta, es la misma estructura que yo voy a desarrollar después en un texto. A ver, no quiero confundirlo con lo que hemos visto. Recuerden que hemos visto, porque esto lo vimos también en Redacción Académica y Científica 1. Y por ejemplo, en el otro tema que vamos a ver, que es el texto argumentativo, no tiene esta estructura, no coincide con esta estructura. Lo que pasa es que esta es la que más se usa desde el punto de vista de presentación de resultados científicos. Lo que les iba a decir es que si se dan cuenta, esta estructura también coincide después con la estructura general del artículo. En el artículo que usted presenta después, una introducción. En esa introducción usted presenta actualidad, necesidad, pertinencia del texto y objetivo. Y estaría desarrollando su introducción. Después viene un desarrollo en el que usted presenta que material y método, resultados y discusión en algunas estructuras. Y después viene una parte de conclusiones donde usted presenta. Claro, esto es un resumen y ahí lo que se presenta es de manera sintética lo mismo que debe aparecer en el cuerpo del artículo. Por lo tanto, si esto que está aquí está relacionado con lo que yo voy a mostrar después del artículo, estoy hablando de que el texto tiene una coherencia global. El texto es coherente. Porque lo mismo que me está diciendo el resumen es lo mismo que estoy encontrando después a lo largo del artículo. Y bueno, aquí cierran el tema de las palabras clave, que es otro aspecto que ustedes saben que ya tienen que tener este tipo de material y que sé que ya ustedes eso lo han ido aprendiendo. Y bueno, en el caso de la coherencia local, aquí vemos un ejemplo de cómo en esta oración, dice, o en estas oraciones, porque hay más de una oración, dice que, vamos a agrandar aquí, que las tecnologías de la información y la comunicación son parte integrante de nuestra vida. Hay una primera oración. Este hecho se ve reflejado en el sistema educativo, donde el personal docente debe tener adquirida una serie de competencias digitales, miren aquí en el título, necesarias para el desarrollo de esta misma en el estudiantado. Por lo tanto, hay una coherencia ahí en tanto en las palabras como en
los conectores que se usan. Y ahí estoy viendo el tema de coherencia local. Por supuesto, ya vimos también que era este concepto. Ahora, el otro aspecto que vieron en esa primera clase es lo relacionado con la cohesión. Y la cohesión no son más que los recursos cohesivos que posibilitan la adecuada combinación de las palabras. Por lo tanto, ya aquí no vamos a párrafos, a estructura general, sino a la combinación de las palabras, las oraciones y sus partes para el fin de asegurar un desarrollo proposicional y poder conformar así una unidad conceptual, es decir, el texto escrito. Por supuesto que todo esto parte de una cohesión local que es desde lo mínimo, desde la palabra y la oración hasta la construcción general del texto. Pero la cohesión tiene que ver, al igual que cuando hablamos de cohesión del grupo, estamos hablando de unidad, estamos hablando de relación, ¿no? De consolidación de esa relación. Por lo tanto, la cohesión tiene que ver con esa relación que tienen que tener las palabras, pero desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista gramatical, y aquí también se incluye todo lo relacionado con los conectores. Recuerda que los conectores, que ya los vimos incluso en el medio ciclo, está relacionado con todo lo que me permite a mí leer bien un texto, ¿no? Que se relacione de manera coherente, de manera cohesionada, un texto, ¿no? Aquí en este, por ejemplo, recursos coercitivos posibilitan adecuada combinación, palabras, oraciones y sus partes. Asegurar desarrollo proposicional. Por lo tanto, si lo leemos así, estamos leyendo un poco como por los saltos, ¿no? Entonces, estos conectores, ya ustedes lo han estudiado, me permiten a mí como que dar una elegancia, ¿no? En la presentación de un texto, porque si no suena raro esa relación. Entonces vamos a ver lo relacionado con la cohesión. Aquí, como adelantamos, ahí la cohesión está estructurada del tipo léxico, del tipo gramatical y, bueno, los conectores que forman parte también de esa relación. En el caso de los léxicos, esto está relacionado con las repeticiones. Y esto es un problema frecuente. A veces cuando revisamos un texto encontramos en un mismo párrafo 5 palabras o 5 veces que se repite una misma palabra o 6 veces que se repite una misma palabra o en una misma oración palabras que se repiten 2 y 3 veces. Entonces, eso a los efectos de la oración es incorrecto. Por lo tanto, ¿qué podemos usar para evitar repeticiones? Bueno, los sinónimos, ¿no? Miren aquí un ejemplo. Universidad, casa de altos estudios. Ahora, como yo sé que a la universidad se le llama también casa de altos estudios, bueno, porque la experiencia que voy adquiriendo como investigador, como profesional, la lectura es muy importante y siempre se lo repito, de los materiales me va permitiéndome adquirir cada vez más recursos lingüísticos, palabras, ¿no? que me van identificando a mí en mi profesión, porque cada profesión tiene su background, por decirlo de alguna manera, de palabras que lo identifican. Yo no me atrevería a identificar todas las palabras de, no sé, propias y técnicas de la carrera de medicina, la carrera de astronomía o de la carrera de ingeniería civil. Pero sí hemos ido incorporando un grupo de palabras del campo nuestro, que es la educación, ¿no? Por eso, y hay cuestiones técnicas que ir aprendiendo. Si vemos, por ejemplo, solamente el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, en eso, incluso el que no ha tenido un dominio profundo, no ha leído mucho sobre esto, puede confundir y puede separar, por ejemplo, enseñanza de aprendizaje, ¿no? Hay definiciones, por supuesto, en estudios más profundos que dicen que la enseñanza y el aprendizaje es un proceso único. No puede haber aprendizaje sin alguien que enseñe y no puede haber quien enseñe sin alguien que aprenda. Por lo tanto, hay una relación directa entre estas palabras. Y yo tendría que ver cómo en un párrafo no repito mucho, no sé, proceso de enseñanza-aprendizaje. O estudiantes y docentes, ¿no? Estudiantes, docentes, alumnos, educador, aprendiz,
Y son palabras que le voy buscando sinónimos para no repetir dentro de un párrafo. Incluso los sinónimos tampoco son tan recomendados dentro de un mismo párrafo. Bueno, aquí hay otros aspectos relacionados con los antónimos, que ustedes saben, estos son cuestiones básicas del español, pero que a la hora de redactar tenemos que tener muy presente, que ya sería lo opuesto, ¿no?, al sinónimo, ausente, presente, sabiduría, ignorancia. Los hiperónimos, que aquí estaría ya relacionada con categorías que describen un mismo fenómeno. Usted habla, por ejemplo, de planta docente de la facultad, y esa planta docente está integrada, bueno, por todos los profesores que existen, desde profesores auxiliares, a profesores asistentes, a profesores titulares, a profesores licenciados, a profesores máster, a profesores doctores. Pero estamos hablando de un solo elemento que lo aglutina todo. En este caso sería planta docente. Igual con el mismo ejemplo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estaríamos incluyendo docentes, estaríamos incluyendo estudiantes, estaríamos incluyendo métodos, estaríamos incluyendo recursos, todos estos aspectos que engloban esta categoría. Los hipónimos en este caso, bueno, estaría relacionado con estas categorías que implican un detalle, una parte incluida de una categoría abarcadora. En este caso, por ejemplo, ya sería profesores titulares, profesores adjuntos, profesor asistente, ayudante, alumnos ayudantes, que ya estaría relacionado, por supuesto, no con una definición general donde incluyen todas las categorías, sino que esas propias categorías hay que dominarlas también y hay que saber cuáles son sus características, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus similitudes, y eso aporta también, por supuesto, a la escritura, ¿no? Porque si estaría hablando de las funciones de un profesor titular y las funciones de un profesor auxiliar, o las funciones de un doctor en ciencia, o las funciones de un licenciado, difieren y está, por supuesto, en los reglamentos y los estatutos. Y eso también tengo que dominarlo para poder incluso dirigirme o incluso asignar una tarea a estos tipos de docentes. Igual con los estudiantes en el aula, ¿no? Por eso hay que los estudiantes de séptimo nivel, por ejemplo, estarían de manera general, pero si esos estudiantes, yo voy con estudiantes de más bajo nivel académico, los de nivel académico medio o los de mejor nivel académico, también tendría que diferenciarlos, si no estaría orientando una tarea profunda, por poner un ejemplo, a los estudiantes de menor nivel de desarrollo. Y eso también tengo que ir dominándolo en mi ejercicio docente. Y bueno, y también aquí aparece la cadena semántica que está relacionado con esa relación, por supuesto, lógica de los términos que pertenecen a un mismo campo de sentidos, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos también en una nota por resolución referida al trámite de un concurso docente. Seguramente aparecerán expresiones conectadas habitualmente a este tema como postulantes, pruebas, jurados, actas, dictámenes, impugnación, entrevista, puntaje. O sea, es una cadena de elementos que forman parte de un mismo significado, ¿no? De un mismo aspecto semántico, que sería en este caso el de el ejercicio de un concurso docente. Por lo tanto, también tengo que conocer qué es un concurso docente y qué implica un concurso docente. Lo que implica esa definición de concurso docente es lo que se denomina cadena semántica, que sería entonces, para completar un concurso docente tengo que tener, bueno, los postulantes que van a hacer el concurso, las pruebas que se van a aplicar, quiénes van a ser los jurados, las actas para la firma de la presencia, los dictámenes, bueno, todos estos aspectos que forman parte. Porque si dejo de hacer uno, no está completa la actividad. En el caso de la cohesión gramatical, bueno, aquí vimos dos tipos, ¿no? La endofórica y la exofórica. Y tiene que ver con la posición, ¿no?, que tiene en el texto ¿cómo se llama?
la presencia lingüística, ¿no? La posición del hablante dentro del texto. En el caso de la endofórica, dice que constituye la remisión lingüística de una entidad o acción presente dentro del texto. Y el caso de la exofórica es el mecanismo por el que una expresión lingüística alude a una entidad o acontecimiento de la realidad extralingüística. Y aquí vimos un ejemplo. De la endofórica dice, usa el diccionario. Ahí encontrarás el significado de ignominia. ¿Dónde lo encontrarás? Ahí. Ahí que significa dentro. ¿Dentro de quién? Del diccionario. Por lo tanto, lo endofórico está relacionado con esa relación gramatical hacia adentro, ¿no? Endógena. Y en el caso de la referencia exofórica, tiene que ver con lo que está expresado de manera extralingüística. Dice, aquí no se puede estar. O sea, aquí ahí como ven, no representa nada interno, sino que representa una situación externa. Aquí puede ser en el lugar donde nos encontramos, pero que no estamos indicando hacia dónde ir, sino estamos demostrando desde el punto de vista de la realidad extralingüística el lugar donde se desarrolla esa acción. Entonces, esas son las diferencias fundamentales entre la cohesión gramatical de tipo endofórica y de tipo exofórica. Recuerden que esto no se puede ver de manera separada, porque todo esto lo estamos trabajando para la construcción de un texto. Por lo tanto, no podemos dejar de pensar en la cohesión y tampoco en la coherencia, porque lo que estamos tratando de construir desde la palabra el texto de manera general. Y en el caso, bueno, de los conectores, ustedes saben que es lo que relaciona, ¿no?, estas palabras. Hicimos ejercicios sobre eso también. Y hay un ejemplo, ¿no? Pedro estudia mucho, no saca buenas notas. O sea, esto aquí nos da una relación clara de lo que quiere, ¿no? Por lo tanto, aquí pudiera ser, Pedro estudia mucho, sin embargo, no saca buenas notas. ¿Qué quiere decir? Que no está siendo suficiente con solamente estudiar mucho. Hay muchos ejemplos que ustedes saben que pueden mostrar, ¿no?, con relación a los conectores. Lo que sí es importante es tratar de buscar que ustedes siempre tengan a mano los tipos de conectores, la variedad de conectores, para que puedan enlazar cada vez mejor. Recuerden, cada vez que incorporen un conector, léanlo 1, 2, 3 veces a ver si les suena bien al oído. Si les suena bien al oído, es un conector que está correcto. O incluso en los ejercicios que hicieron, algunos no presentaron los conectores de manera correcta. Bueno, lo otro que vamos a ver es lo relacionado con el texto argumentativo, que es un tipo de texto propio en el que ustedes, por supuesto, hicieron un ejercicio también, donde las características particulares están relacionadas con esa juicios de valores que uno aporta a partir de la argumentación de un tema, ¿no? Y ligado a eso vamos a ver todo lo relacionado con las normas de redacción en el texto y su relación con el uso del apartado bibliográfico. El texto argumentativo, ya quedamos clases anteriores, que es aquel en el que se expresan opiniones sobre determinado tema y en el que dan las razones para sustentar dicha opinión. Yo estoy argumentando una idea, y si yo digo tal estudiante es un buen estudiante o tal estudiante es un mal estudiante, no tengo que hacer un experimento para demostrarlo, pero sí tengo que argumentar por qué es que ocurre. Y eso lo encontramos mucho en la realidad de ustedes como estudiantes, de docentes, donde a veces damos un criterio y no lo sabemos argumentar. Por lo tanto, si hay un criterio y no somos capaces de argumentarlo, ese criterio es erróneo. Y en un texto pasa igual. Usted puede plantear un tema, pero si no es capaz de argumentarlo, no tiene significado lo que está diciendo. Por lo tanto, lo que vimos aquí, la estructura del texto argumentativo, es que presentamos, ¿no? Parte de un tema, que es el objeto y el ámbito de la controversia, el tema que yo voy a presentar, la tesis. Aquí ya sé que ustedes aprendieron algo. La tesis no es el documento que se imprime.
la tesis es la afirmación de la que yo doy o voy a dar juicio de valor, ¿no? La tesis es el planteamiento que yo afirmo. Tal estudiante es un estudiante excelente. Así pasó con ustedes, ¿no? Cuando fueron a seleccionar el mejor estudiante por cada año. Para seleccionar el mejor estudiante, tienen que dar argumentos de por qué es el mejor estudiante. Y en los argumentos donde uno puede, por supuesto, diferenciar, si hay dudas entre dos estudiantes, cuál de los dos es mejor, porque uno tiene más argumentos que otro con respecto a esa temática. Por lo tanto, la tesis es la posición que yo voy a dar con respecto a esa temática, ¿no? Vamos a ver ejemplos, nos vamos a ver ejemplos más adelante. Pero, por ejemplo, el tema de la educación virtual. En el tema de la educación virtual, un grupo docente puede decir, la educación virtual limita el desarrollo de la personalidad o el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Y otro grupo docente puede decir, la educación virtual favorece, ¿no?, el desarrollo actualizado del aprendizaje de los estudiantes. Bueno, cada cual argumentará su tesis. ¿Y con qué lo va a argumentar? Bueno, con argumentos, valga la redundancia. 1, 2, 3, 4 argumentos, los argumentos que determinen que sustente esa idea. Si no, estaríamos, por supuesto, en una idea vacía. Por lo tanto, después de la tesis viene el desarrollo y finalmente las conclusiones. Ahora, ¿por qué les traigo esto de la cohesión léxico-gramatical y conectores? Bueno, porque para lograr esto, lograr el argumento con todas estas partes, estaríamos hablando de una coherencia, ¿no?, del texto, desde el tema hasta las conclusiones, en toda su estructura, desde lo local hasta lo global. Pero también tengo que lograr una cohesión léxico y gramatical, en la que se usen los conectores adecuados. Por lo tanto, esto está presente en cualquier redacción que yo vaya a realizar. Por lo tanto, el texto argumentativo, lo primero que plantea después que tengo un tema es la tesis. Esa tesis es la idea que yo sustento y la idea que yo voy a defender. Por lo tanto, esa tesis, desde el punto de vista estructural, se ubica en la introducción de ese texto. Y después vienen los argumentos. O sea, que lo que yo estoy argumentando para plantear o demostrar esa tesis. Y eso se organizaría en la parte del desarrollo y, por supuesto, después vendrían las conclusiones, que no son más, bueno, aquí decir si la tesis fue verdadera o no y explicar esa validez que tuvo o no. Y por acá viene todo relacionado con que el texto argumentativo propone la opinión. Fíjense aquí, recuerden que el texto argumentativo no va a mostrar ningún resultado investigativo, pero sí va a dar la opinión de quién, del autor, sobre la tesis, y eso es lo que va a convencer al lector. Usted no va a convencer a nadie si no tiene argumentos sólidos sobre lo que está planteando. Lo podemos ver incluso en el tema de las elecciones. El candidato que más argumentos dé con relación a la tesis que plantea, que es el mejoramiento de algo, será el que más votos alcance. Incluso para alguien que esté en una posición intermedia, ¿no? A medida que escuche los argumentos de esa tesis, uno podrá, por supuesto, convencerse más de lo que quiere. Por lo tanto, esos textos argumentativos lo que buscan es eso. Propone la opinión del autor, porque es el autor, ¿no?, quien lo propone, para convencer al lector. ¿Para convencerlo de qué? Bueno, de que la educación virtual permite el desarrollo de aprendizajes actualizados en los estudiantes. En la medida que yo sea capaz de argumentar sólidamente, yo alcanzaré mis resultados y lograré convencer al lector. ¿El lector quién puede ser? Bueno, estudiante, pero el lector también puede ser un equipo directivo, un tribunal de tesis. Por lo tanto, son personas que me van a aprobar a mí eso que estoy planteando. En esa presentación lógica de la argumentación, esto se lo había puesto para que se dieran cuenta de que esa redacción puede ser tanto de tipo deductiva, como la que se presenta en la gráfica
de la parte izquierda de la pantalla, o de tipo inductiva, como la que se presenta en la página derecha de la diapositiva. ¿Qué quiere decir de tipo deductivo? ¿No? Que las ideas generales, ¿no?, van a guiar esa argumentación hasta llegar a ideas particulares. ¿Cuál es la cultura actual? Para ir demostrando, ¿no?, desde la cultura general que existe, los tipos de cultura, las características culturales de las personas, sus comportamientos, sus actitudes, sus hábitos alimenticios, para llegar, por supuesto, a las raíces, ¿no?, que apuntan al desarrollo de esa cultura. Y bueno, que son raíces, no sé, en el caso de nuestra región aquí, raíces de los incas, raíces de los españoles, que fueron quienes apuntaron ese desarrollo cultural en la región. Por lo tanto, esa redacción, esa argumentación, yo la puedo hacer desde aspectos generales, ¿no?, hasta llegar a aspectos propios y locales. En esa educación o en ese desarrollo de lo válido de la educación virtual, en el desarrollo de aprendizaje actualizado, bueno, desde el punto de vista general, yo voy a ver qué es educación virtual, qué estudios se han desarrollado sobre eso, qué resultados ha provocado en el aprendizaje, hasta llegar a las características propias que yo voy a describir, que es en el contexto específico donde desarrollo esa tesis. Y en el caso de el método inductivo sería a la inversa, ¿no?, ir mostrando desde lo particular, ¿no?, cómo se ha llegado a el desarrollo general de esa tesis que estoy desarrollando. Ir mostrando, por ejemplo, las experiencias que yo voy teniendo en este periodo académico con los estudiantes universitarios. El desarrollo de habilidades de interacción con la lectura digital, la presentación de materiales audiovisuales, de presentaciones de diapositivas, o sea, todo lo que han ido haciendo mis estudiantes que se puede ir desde lo local mostrando ese desarrollo que han tenido de los aprendizajes a partir de el recurso tecnológico. Por lo tanto, aquí lo que quería mostrarles es que esta relación puede ser tanto deductiva como inductiva para la presentación de un texto argumentativo. Lo puedo fundamentar de ideas generales hasta llegar a ideas particulares, ideas generales sobre educación virtual a nivel internacional y llegando a experiencias propias, ¿no?, desarrolladas acá en Ecuador, en Puerto Viejo, y de manera inductiva también lo podemos hacer. Ir mostrando todo el desarrollo, todas las experiencias, todas las prácticas que se han hecho en la educación virtual en estos momentos para llegar a construir un argumento general que me permita hablar de lo positivo de la educación virtual en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Esas dos relaciones pueden darse en ese texto argumentativo. Lo otro que habíamos abordado, bueno, aquí veíamos una plantilla, ¿no?, de esa relación del texto argumentativo, donde lo primero que se plantea es la tesis o el tema de que vamos a desarrollar, que serían las tecnologías de la educación. Ya aquí se vería relacionado todo el título, el objetivo, argumentar el valor de las tecnologías en la educación y las tecnologías de la educación factibles o entorpecen. Aquí, como vemos, estamos en una misma temática de las tecnologías de la educación. Después viene la búsqueda de información en Internet. Aquí, recuerden que aquí aparece Wikipedia, incluso recuerden que no les recomiendo siempre Wikipedia como única forma, porque cuando vayan incluso a citar Wikipedia o cuando vayan a tomar la información de Wikipedia se les va a terminar muy rápido porque no tiene una información tan profunda como las que aparecen en todos los materiales que pueden encontrar. Y después de esto, que yo tenga ya determinado el tema, los objetivos, la tesis, yo comienzo entonces a dar mis argumentos. Pudiera ser un primer argumento de autoridad, donde yo
buscando, ¿no?, en Google, puede ser, recuerden que usando comillas, frases sobre o tesis sobre, en este caso, tecnología de educación, y copiarla citando al autor. La transformación de la educación con las tecnologías es inminente. Eso es algo que ya encontré, por supuesto, en esa primera búsqueda. Después vienen los argumentos a favor. Elegir tres. Estar utilizando, estar actualizados en tema educativo. Esto me lo permite que las tecnologías educativas. Dinamizar las clases mediante materiales audiovisuales. Eso me lo permite las tecnologías educativas. Y facilitan la búsqueda de la información. Eso lo permite las tecnologías educativas. Argumentos en contra. Crea adicción. Las tecnologías educativas. Información banal. Tecnología educativa, si no sabemos, por supuesto, interactuar con esa información, y se pierde comunicación entre la familia, entre los propios estudiantes del grupo. Eso también lo propicia las tecnologías educativas. Y un último argumento sobre experiencia personal, basado en los argumentos anteriores y su contrastación con la experiencia vivida. Por supuesto, después que yo, claro, aquí vienen 3 y 3, yo puede ser que encuentre más argumentos a favor y menos argumentos en contra, o viceversa. Y esto me estaría demostrando a mí mi tesis. Y los argumentos de autoridad, por supuesto, son los que me dan otros autores. Por lo tanto, tengo que buscar información suficiente para poder determinar esos argumentos. Esto es una estructura posible que se puede usar. Es un ejemplo. Pero lo que sí está claro es que en el desarrollo usted va a basarse solamente en argumentos. ¿En argumentos de qué? Sobre la tecnología educativa. Y bueno, aquí vienen adjetivos valorativos importantes, fundamentales y conectores que tienen que estar presentes en toda esta relación. Igual, todo esto se redacta en una coherencia y en una cohesión, tanto global y local para la coherencia y léxico y gramatical para la cohesión. Por lo tanto, cualquier redacción tiene que tener presente estos elementos. Aquí vemos esa relación del texto argumentativo y el uso de los referencias bibliográficas que habíamos visto también como tema de análisis. Y, por ejemplo, en este párrafo que traemos, vemos cómo dice que la correlación y regresión son ideas fundamentales por su utilidad en la predicción de diversos campos científicos. Estas son ideas del autor sustentadas en la práctica, en la experiencia y en la revisión de la literatura. Fíjense que la revisión de la literatura no es solamente copiar y pegar lo mismo, sino que en la medida que yo leo tres artículos o 2 libros sobre una misma temática y los 3 coinciden sobre una misma temática, yo puedo entonces decir, ¿no?, con mis palabras, que ese aspecto relacionado con un tema particular tiene determinada posición, porque ya lo confirmé a partir de la lectura de esos trabajos. Y eso es lo que está planteando este autor aquí, que la correlación y regresión son ideas fundamentales por su utilidad en la predicción en diversos campos científicos. Él está afirmando eso. ¿De dónde lo está afirmando? Como ven aquí, ya de las ideas que ha podido extraer de la revisión de la literatura y también de la práctica que ha tenido como profesional. Ahora, en ese texto argumentativo también vamos a tener ideas del autor basadas en la revisión de la literatura, donde ya aquí sí cita y dice, las investigaciones sobre ambos campos es escasa. ¿Por qué es escasa? Porque ha buscado diferentes materiales y no encuentra mucha información. Sin embargo, Sánchez, 1999, quien los estudia en su relación conceptual, o sea, ya está diciendo que hay un autor que sí los estudia, pero en su relación conceptual. Sus resultados muestran una presentación basada en el esquema teoría práctica reforzada por la ubicación de ejemplos con relación a los conceptos que ejemplifica. Y aquí está dando otro argumento, otra afirmación a partir de la idea que encontró en Sánchez 1999. Ahora, cada vez que yo haga, ¿no?, una cita, recuerden que tengo que presentarla en el apartado bibliográfico. Y aquí estamos hablando también de coherencia. Estamos siendo coherentes con la cita que estamos presentando aquí y la que estamos presentando en el apartado de referencia bibliográfica. Aquí tenemos a Sánchez
1999, y que presenta el material Características de la enseñanza en el bachillerato técnico, publicado en Madrid por la editorial Alianza. Como que aquí me señala solamente autor, año, título, ciudad y editorial, ya sé porque he aprendido de las normas de presentación de texto, estas son las normas APA, de que estos aspectos se presentan solamente para cuando es libro. Y aquí le señalo en cursiva el título. En esa redacción también, en esa argumentación, también podemos encontrar un tercer elemento, que son las ideas del autor basados en la revisión de la literatura o en la práctica observada. Por lo tanto, dice aquí para finalizar que su enseñanza se incluye en España en el primer curso de bachillerato. ¿Eso cómo lo puede ver? Bueno, porque ha ido revisando los planes de estudio, porque es docente ahí y lo ha ido comprobando, y también porque este material así lo plantea, en las modalidades de ciencias y humanidades y ciencias sociales. Por lo tanto, yo puedo presentar en ese argumento tres tipos de redacción. Una primera, ideas del autor, sustentadas en la propia práctica, en la experiencia y en la revisión de la literatura, ¿no? Que me permiten a mí dar una conclusión, dar una afirmación sobre determinada idea. También puedo presentar ideas del autor, en el caso del que está escribiendo, basadas en la revisión de la literatura. Esa revisión de la literatura me permite a mí citar entonces estos autores. Y por último, ideas del autor basadas en la revisión de la literatura y en la práctica observada. Fíjense que no es lo mismo basadas en un autor que basadas en la revisión de la literatura. Aunque todas son escritas por autores, pero cuando está basada en el autor es que yo estoy señalando que un autor plantea este elemento. Y cuando está basada en la revisión de la literatura, estoy dando mi criterio, pero sustentado, ¿no?, en la revisión de varias literaturas. Estos aspectos son importantes para lograr esa correcta argumentación del texto y lograr, por supuesto, esa coherencia y esa cohesión que tiene que existir. Otro de los aspectos que se analizaron son los relacionados con la construcción semántica en la redacción de textos académicos y científicos. Esa construcción semántica está relacionada con, primero, la semántica está relacionada con el significado de las palabras y la expresión, ¿no? Si ahora hablamos de proceso educativo, yo no puedo definir el proceso educativo por lo que yo pienso solamente del proceso educativo. Porque si les digo qué diferencia existe entre el proceso educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, cada uno tiene su significado. Y ese significado es el que estudia la semántica. Y es el que yo tengo que también tener definido. Porque si se dan cuenta, para poder construir un texto académico-científico, para poder construir un texto argumentativo, yo tengo que conocer el significado de las palabras. Para no entonces no lograr esa coherencia, sino que para lograr coherencia tengo que también dominar las palabras, dominar el significado de las palabras. Y vuelvo y repito, ese significado de las palabras viene de la experiencia práctica, de la experiencia como estudiante, como profesional, pero muy importante, de la lectura. Y podemos encontrar incluso personas con mucha experiencia que el dominio semántico a veces no es muy profundo. Por lo tanto, aquí, esto es lo más importante, aprender qué es la semántica, y aquí vimos dos tipos de semántica. La semántica sincrónica y la semántica diacrónica. La semántica sincrónica, que estudia el significado de las palabras en un tiempo y lugar determinado. Aquí vemos un ejemplo. Escuela incluye el concepto de la educación, los actores como el maestro y el alumno. Pero incluso la escuela, aunque tenga un significado general, tiene que ver también con un tiempo y un lugar determinado. La escuela no significa lo mismo, no sé, para los campesinos de La Boca que para los campesinos de Chone, o
para los citadinos de Quito o los citadinos de Guayaquil. Aunque el concepto tenga un mismo significado desde el punto de vista teórico, para las personas no lo tiene, ¿no? Por lo tanto, esa semántica es importante determinarla a la hora de construir un texto académico y científico. Trabajo, no sé, trabajo autónomo puede significar algo en un contexto específico y para otros puede significar otra cosa. Puede haber diferencia en trabajo autónomo y trabajo independiente. La educación inclusiva puede tener un nivel de desarrollo como concepto muy amplio, pero para un contexto y para otros no. Puede ser no, y existe así, escuelas, universidades, países, donde un concepto ha ido evolucionando más que en otros, por cuestiones de lugar, por cuestiones de preparación, por cuestiones de tiempo, y eso es lo que está relacionado con la semántica sincrónica. Tiene que haber sincronía en tiempo, espacio y lugar para conocer un término. Hay muchos significados de palabras que incluso en otros contextos no se conocen. Por lo tanto, tengo que ajustarme a esa relación. Un segundo aspecto sería la semántica diacrónica. Dice que esta hace el estudio tomando como base la evolución en el tiempo del significado, la creación de nuevas palabras y expresiones. Y aquí traemos el ejemplo de educación inclusiva. Su concepto, su tratamiento y aceptación por los actores educativos ha evolucionado con los años. Por lo tanto, no es solamente conocer qué significa educación inclusiva, qué significa educación inclusiva para una universidad y para otra, qué significa educación inclusiva para una provincia o para otra, que sería la semántica sincrónica, sino la evolución que ha tenido, el tratamiento que ha tenido la educación inclusiva a lo largo del tiempo. Y eso también hay que conocer para poder dar criterio, dar argumentos sobre algo. No podemos decir, la educación es de buena calidad, la educación es de mala calidad. Simplemente conociendo nuestra educación en contexto y en tiempo. Sino es cómo ha ido evolucionando la educación para comprender si yo me he quedado por debajo de mi tiempo, si mi educación no ha evolucionado al nivel que ha evolucionado en otros contextos, o si la mía está bien y está evolucionando al nivel de los demás países. Y ahí ven una relación tanto sincrónica como diacrónica. Por lo tanto, tengo que también conocer el significado en un contexto, pero en su historia también. Aquí vemos otros ejemplos, ¿no? Relacionados con los signos de la lengua. Recuerden que también varían desde el punto de vista del contexto y también de la historia, porque incluso el significado de las cosas, la pronunciación de las cosas va evolucionando también con el tiempo. Y ustedes se van a ir dando cuenta que, por ejemplo, que cuando entraron a la universidad en primer nivel, van a llevar hacia el último nivel aprendizajes diferentes. Y esos aprendizajes diferentes le van a permitir darse cuenta de conceptos que tenían erróneos. El concepto existía. Quien lo tenía erróneo era usted. Por lo tanto, ese tiempo me va a permitir a mí fortalecer, cambiar, resignificar las palabras a partir de esa evolución que voy teniendo. Por lo tanto, ese significado tiene que estar en relación, por supuesto, con la lengua y el habla, que también va evolucionando, ¿no? Como mismo evolucionó la lengua de la comunidad primitiva a esta que tenemos hoy, evoluciona la lengua de un contexto específico en la medida que va pasando, ¿no? Por procesos de culturización, por procesos de superación, por procesos de lectura. Y esa es la lógica de la semántica también, ¿no? Avanzar desde el punto de vista de la preparación y el tiempo. Por lo tanto, para hacer un análisis semántico, o cuando hablamos de análisis semántico, estamos hablando de un proceso mental. La semántica es un proceso mental, que por supuesto que se lleva a un documento, se lleva a una expresión,
porque dominamos más la semántica, vamos a tener una mejor interacción con nuestros alumnos. Vamos a poder explicarles con mayor profundidad, ¿no? Vamos a poder ponerle más ejemplos, y eso es un proceso que pasa por la mente a partir de esa relación con la experiencia, la lectura, el procesamiento de la información. Por lo tanto, la semántica tiene que ver con ese proceso mental, y consiste en sistematizar los mapas representacionales que el hablante intenta transmitir. Yo no puedo transmitir una información si no la tengo bien representada en la mente. ¿Sí me comprende? Si no tengo bien definido qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje o qué es la educación inclusiva, si no la tengo bien desmembrada en mi mente, no la tengo bien asimilada, no la puedo transmitir. Por eso es que es un proceso mental. Y entonces el significado se convierte en esa sistematización de los mapas de representación. ¿Qué son los mapas de representaciones? Esa relación que yo creo de palabras, de oraciones, de conceptos que me permiten entender una propia palabra, una propia relación. La clave aquí consiste en diseñar el sistema macro, meso y micro significado sobre la base de la estructura pragmática, bajo el supuesto teórico de que cada X acto corresponde a un X significado. Recuerden que esta construcción mental, esta representación de significado, pasa por un proceso de reconceptualización, reconfiguración. Porque si le preguntamos ahora a cualquiera de ustedes qué es la educación inclusiva, tienen un concepto previamente formado. Ahora, lo que tienen es un concepto que tienen que ver si está relacionado con la realidad de esa teoría. Porque lo que no podemos pretender es que esa realidad yo la domino. Porque si yo me creo que la domino, estoy cayendo en el error de quedarme, por supuesto, a un nivel muy inferior que los demás. Porque la última palabra aquí la tiene la ciencia. Y por eso es que hay ciencia. Y detrás de la ciencia hay personas que han ido investigando, personas que han ido puliendo, por decir de alguna manera, los significados, que han ido dando nuevos significados a las cosas. Ahora, que yo no los tenga incorporados, es porque no he llegado, por supuesto, a ese conocimiento. Entonces, ese choque, ¿no?, del nuevo conocimiento sobre un concepto que yo tengo previamente formado es el que me va a permitir a mí entonces enlazar, ¿no?, tipo mapa mental, el conocimiento viejo con el conocimiento nuevo y reformular esa nueva palabra, esa nueva expresión a partir de esa relación del viejo conocimiento con el nuevo conocimiento. Y finalmente, con ese apareamiento del esquema semántico, el esquema pragmático, podemos ya especificar y comprender mejor los actos textuales. Recuerden, el esquema pragmático está relacionado con esa experiencia que yo he ido teniendo, sobre la cual he ido formando mi concepto, he ido formando mi significado de determinadas cosas o palabras, y ese esquema mental que me va a ir produciendo esa mejora del significado a partir de la interacción con nuevos escenarios, con nuevas lecturas de materiales, y que me va a permitir a mí reformular ese significado. Incluso en cualquier etapa del desarrollo mental, en cualquier etapa del desarrollo del ser humano, estamos reformulando los significados de las palabras. Estamos reformulando, por poner un ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace 10 años, hace 20 años, ¿quién decía que el proceso de enseñanza-aprendizaje se iba a modificar? Que se iba a poder utilizar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ya el proceso de enseñanza-aprendizaje mantiene la misma base, pero se ha ido reformulando, ha ido alcanzando un nuevo significado a partir de esa relación con la tecnología, de poder usar un teléfono para una clase, de poder utilizar una plataforma virtual. Y por eso es que incluso muchos docentes tenemos que volver a las bases teóricas y conceptuales del proceso de aprendizaje y pasar cursos y ver las relaciones con la tecnología para poder, por supuesto, mejorar estas relaciones. Y eso te va creando, por supuesto, te va resignificando el significado de
ese proceso. En el caso de la estructura semántica del discurso de la investigación, estas van a ser, o sea, son representaciones del mundo o realidades tal como las perciben a través de la experiencia y asumir distintas funciones y puede tener menor o mayor grado de abstracción. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Una gráfica que muestra esa relación. Hay una misma realidad, ¿no? El edificio, el carro, el grupo de estudiantes, ¿no? Que usted ve, o que existe fuera e independientemente de la conciencia del ser humano. Existe, porque existe, es materia. Ahora, la manera en que yo la observo, ¿no? La manera en que yo percibo esa realidad es la que me crea a mí ese significado, esa estructura semántica sobre lo que estoy observando. Vamos al ejemplo del grupo de clase, ¿no? Entramos a un grupo de clase, 4 profesores. Y esos 4 profesores vamos a estar observando el grupo de clase. Y cuando salgamos los 4 profesores, claro, cuando no hay diferencias muy marcadas, debe haber coincidencia en esa representación, ¿no? Pero esos 4 docentes van a tener percepciones diferentes de esa misma realidad observada. Por eso que a veces entramos en contradicción con otros, ¿no? La realidad está ahí, lo que la estamos viendo de manera diferente. Entonces, eso también entra dentro de la estructura semántica, porque aunque existe un significado general, ¿no? De una palabra, de un proceso, de una cosa, yo la estoy interpretando a partir de la experiencia que he vivido. Y a partir de ahí me trazo los modelos de representación. Por lo tanto, es importante en la semántica también tener en cuenta esas percepciones y esas relaciones que se establecen con la realidad. Aquí hay 4 aspectos que vienen también en la clase de esta unidad, ¿no? Con respecto a la construcción semántica. Aquí, para ir resumiendo esta parte, hay aspectos semánticos del discurso en la investigación. Lo primero son las representaciones de tipo descriptiva y las representaciones de tipo explicativa. La primera, de tipo descriptiva, van a ir a la comprensión del mundo. Por eso, al inicio, las ciencias eran más descriptivas, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a describir el mundo, lo que ocurría, las características que tenía, iban a describir el paisaje, iban a describir los recursos hídricos, ¿no? Porque estaba comprendiendo el mundo. Aunque por supuesto todavía la ciencia pasa por procesos descriptivos. Pero esto está relacionado con esa revelación, ¿no? De características, de procesos, de cómo ocurren, un fenómeno determinado. Si vamos al proceso en ciencia-aprendizaje y vamos a hacer una representación descriptiva, esa representación descriptiva tiene que ver con esa fotografía que estamos tomando del grupo de clase. En un día, en 2 días, en un curso, y estamos haciendo esa representación, ¿no? Estamos describiendo esa realidad a partir de esa interacción con esa realidad. En el caso de las representaciones explicativas, ya van profundizando un poco más con las teorías. Esas representaciones explicativas ya van más allá de describir, primero describen, pero después explican. En esa descripción usted puede decir, el grupo con el que estamos trabajando aprende rápido las materias, pero los estudiantes faltan mucho, conoce esas descripciones que se quedan a ese nivel. Pero las explicaciones te van a decir ya por qué están aprendiendo más o menos, por qué están faltando o no están faltando, y van a estar sustentadas en teorías de los grupos, teorías de enseñanza de aprendizaje. Por lo tanto, tengo que ir a ese nivel de relación con la teoría. Después hay representaciones de contrastaciones y representaciones de aplicación, que por supuesto están a un nivel más profundo, donde ya yo voy, a partir de esto que he ido analizando, esto que he ido explicando, en la primera voy a contrastar una con otra, un sistema educativo con otro sistema educativo, el desarrollo de una universidad con el desarrollo de otra universidad, disculpen. Voy a contrastar cómo estoy yo con relación a esto. Y por último, para aplicar
ya procesos de mejora. ¿Qué voy a aplicar para que el estudiante alcance un mejor rendimiento? Bueno, actividades de tal tipo. Y ahí estoy aplicando todo este proceso que he ido describiendo desde el punto de vista de la construcción semántica. Estos aspectos, de manera general, tienen que ver con esa construcción de representaciones, con esa construcción de significados, porque a todo esto, a estas cuatro representaciones, yo estoy otorgándoles significados que permiten llegar a un nuevo conocimiento. Habíamos visto también lo de la escala semántica. En el tema de la semántica también se construyen escalas para incluso conocer esa realidad, para medir algo, para describir algo, para explicar algo. Yo no describo o explico, sino estoy interactuando con la información. Y yo, por ejemplo, en una escala semántica, voy a estar midiendo significado. ¿Qué significado en este ejemplo, por ejemplo? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con los siguientes servicios? Sitio web, entrega a domicilio, promociones y descuentos. Y en la medida que me van respondiendo, yo voy comprendiendo, ¿no?, qué significa para las personas su nivel de satisfacción con respecto al sitio web, o con respecto a la entrega a domicilio, o con respecto a promociones y descuentos. Y así lo podemos, por supuesto, utilizar en el aula universitaria. Escalas semánticas para medir nivel de satisfacción con las clases dadas por el profesor. Temas, ¿no?, de mayor dominio. Y ahí, por supuesto, hay que especificar los temas, ¿no? No sé, calidad de las tareas o profundidad de las tareas que se orientan. Entonces, yo voy teniendo, ¿no?, una descripción de un fenómeno, en este caso de, no sé, de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en una materia. Y ahí voy viendo esa descripción, ¿no?, o ese significado para los estudiantes de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es lo que se llama escalas semánticas. Bueno, y por último, se vio lo relacionado con la concordancia y el desarrollo del plan de escritura. Aquí vimos que la concordancia es un medio gramatical de relación interna entre palabras. En español existen dos clases de concordancia. La concordancia entre sustantivo y adjetivo, que consiste en la igualdad del género y el número y de estas dos categorías gramaticales. Y un segundo tipo de concordancia que es entre el verbo en oración y el sustantivo, donde hay un núcleo de sintagma nominal. En este caso, la igualdad debe ser de número y persona. Aquí hay ejemplos que también encontramos como dificultades en las redacciones. Podemos encontrar salones amplios. Ahí no hay concordancia en que entre el número y la persona, ¿no? Salón amplio o salones amplios, como vemos aquí. Aula limpia o aulas limpias. Y estaríamos viendo este tipo de relación de concordancia, tanto del verbo de una oración, o sea, en este caso de la igualdad entre número y persona. Por lo tanto, la concordancia es la relación interna que guardan entre sí las palabras dentro de una oración. Fíjense que estamos viendo otro aspecto que permite profundizar en el tema de la redacción académica y científica. Ya no solamente coherencia, cohesión, sino que también estamos viendo concordancia. Y esta concordancia se expresa también a nivel de oraciones. Aquí la concordancia, por supuesto, que es esa relación que guardan entre sí las palabras de toda oración, tanto en género como en número, como adjetivo, como sustantivo. Por lo tanto, las leyes de concordancia gramatical, de manera general,
es cuando un adjetivo se refiere a un solo sustantivo y concuerdan en género y número. Vamos a ver estos ejemplos entonces. Si es singular, se redactaría de la siguiente manera, ¿no? El estudiante de mejor nota en la asignatura de redacción académica y científica está cursando su 5º nivel en la educación, en la carrera de educación inicial. Aquí estaríamos viendo la relación entre género y número. El, ¿no? El estudiante, la estudiante, los estudiantes. Pero si ponemos los estudiantes de mejor nota en la asignatura, está cursando. Vean aquí cómo está cursando, tiene que estar, por supuesto, en relación con el número, en este caso singular, de lo que se está redactando. Por lo tanto, no pueden ser los estudiantes está cursando, sino que los estudiantes están cursando. Eso sería, por supuesto, en plural, pero el singular sería como lo estamos mostrando ahí. Vamos a ver entonces el plural. Los estudiantes de mejor nota en la asignatura de redacción académica y científica son los que cursan el 5º nivel en la carrera de educación inicial. Es otro aspecto más que tenemos que lograr en esa redacción académica y científica. En el caso de el plan de escritura, el plan de escritura refiere a una organización posible de las ideas que el escritor tiene en mente para redactar su texto, que requiere preparación, motivación, consistencia y dominio de la técnica, desde el punto de vista de su forma de composición o escritura. Un texto puede ser predominantemente narrativo, descriptivo, explicativo o argumentativo. Y ya en este caso, bueno, hemos visto el texto argumentativo. Aquí en el desarrollo del plan de escritura hay aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Primero, la actitud. El tema de la redacción y de la escritura es un tema de motivación. Es un tema para el que tengo que tener actitudes, porque no puedo hacer algo que no me motive, ¿no? Por eso que no todos en el mundo escribimos, ¿no? Estas actitudes también tienen que estar relacionadas con los conocimientos. Tengo que tener una preparación, ¿no?, sobre estos códigos de escritura, desde el punto de vista semántico, el dominio de las palabras, el dominio de los significados, de las relaciones, de la coherencia. Y eso me va a permitir a mí redactar de una mejor manera. Y por supuesto tener habilidades que ya van a corresponder a estas estrategias de redacción que aplica el escritor para desarrollar un texto. ¿Sí? Desarrollar habilidades de subrayado, de hacer notas en el cuaderno de trabajo sobre algo que voy leyendo. Son habilidades que voy ya de buscar información en internet, porque a veces, por ejemplo, algunos docentes o algunos estudiantes se nos dificulta la redacción porque no sabemos buscar en internet. Uno hay que ir desarrollando esas habilidades de gestión de información en internet. O a veces leemos un material y no hemos tomado ninguna nota. Entonces leímos el material y no tenemos el resumen o las ideas esenciales de ese material. Por lo tanto, hay que también aprender a tomar nota. Son habilidades que me permiten a mí desarrollar un buen plan de escritura. Y otros relacionados con la competencia comunicativa en el arte de escribir. Aquí hay 3 fundamentales, que es el saber, por supuesto, que tiene que ver con el dominio de esta estructura lingüística de la lengua. No podemos escribir, aunque podemos empezar por ahí, ¿no? Podemos escribir con algunos errores de concordancia, con algunos errores de cohesión, con algunos errores de semánticos, con algunos errores de redacción, ¿no?, de presentación de las oraciones, pero hacemos el primer intento. Pero tenemos que seguir fortaleciendo esa preparación a partir del ejercicio, ¿no?, del conocimiento, de qué, en primero de la técnica de la redacción, de la escritura, de la lectura y del dominio de la materia o de la profesión que estamos desarrollando. Por lo tanto, esos aspectos son importantes para lograr ese plan de escritura. Los otros relacionados con las actitudes, ya lo hemos visto, reflejan el interés por aprender y actuar frente al reto de enfrentarse a una página en blanco.
por supuesto que ese deseo, esa voluntad, esa motivación por superarse va a permitir que logramos también desarrollar un plan de escritura. Y las habilidades que habíamos visto como estrategias de desarrollo del texto. En ese desarrollo del plan de escritura, por lo general, o sea, uno no puede rendirse en el primer intento, porque de manera general, esta es la lógica que se sigue en una redacción de un texto académico-científico, en cualquiera de sus modalidades. Aquí vimos la modalidad de texto argumentativo, pero recuerden que hay textos explicativos, donde uno presenta resultados de investigación y demás. Lo normal es hacer una primera escritura o preescritura. Uno comienza a escribir, le queda feo, le queda chapucero, le queda con errores. Pero en la medida que voy descubriendo que está feo, está con errores, que voy arreglando cosas, ya estoy en un segundo paso importante, que es la mejora de esa primera escritura. Después que tengo esa preescritura elaborada, que la estoy revisando, que estoy mejorando los errores que tiene, paso a una etapa de escritura, donde yo ya, sobre la base de los errores que voy corrigiendo, voy escribiendo ya un texto más coherente. Incluso después que tengo ese texto más coherente, con menores errores, vuelvo a hacer una reescritura sobre la base de la nueva revisión. E incluso esa nueva revisión puede uno auxiliarse en expertos y se lo puede dar a un compañero con mayor experiencia, se lo puede dar a un docente para que lo revise, como mismo hacen ustedes con las actividades, envían. Y en ese proceso de reescritura es importante esas nuevas lecturas que se hacen sobre el mismo material, esos criterios que le dan otros con mayor experiencia. Y eso es un proceso lógico, o sea, no se pueden cansar en ese proceso de redacción porque encuentren incoherencia, porque encuentren obstáculos, porque ese es un proceso natural de quien ha llegado al éxito en la escritura, ¿no? Comienza por procesos un poco oscuros, un poco confusos, y llega, por supuesto, a ir perfeccionándolo en la medida que aplique las habilidades que vimos, ¿no? Y las actitudes y la motivación por desarrollar ese texto. O sea, hay personas que han escrito un material que ha sido la obra de toda la vida, que han pasado 10, 15 años para mostrar un material. Hay otros que lo hacen con mayor rapidez, por eso que hablamos de las habilidades, ¿no? de la escritura. Y esas habilidades pasan, por supuesto, por el dominio de todo lo que hemos visto, de coherencia, cohesión, semántica, redacción y relación de los tiempos verbales y demás. Entonces, todo eso hay que ir dominándolo y dominando también, por supuesto, la materia sobre la cual yo voy a escribir, el tema sobre el cual voy a escribir. Claro, esto de preescritura, escritura y reescritura son las tres etapas, por eso puede demorar mucho para uno y menos para otro, pero esa preescritura, escritura y reescritura puede hacerse cuantas veces sea necesario, hasta que ya tengamos el material lo más ajustado a lo que uno quiere. Por lo tanto, estos son procesos de desarrollo lógico que ustedes, yo creo, y por lo que ustedes me han transmitido, sé que les ha servido, ¿no? Esto que hemos visto en la materia de redacción académica y científica, porque poco a poco ustedes están prácticamente terminando ahora su sexto nivel, les queda mucho por caminar todavía, pero lo más importante de la materia es que les deje estos aspectos iniciales, ¿no? Para la redacción académica y científica. La escritura, escribir se aprende escribiendo, leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo. Y en la medida que hagamos ese ejercicio cada vez más cotidiano, podremos tener mejores resultados en el ejercicio de la escritura. Por lo tanto, yo solamente les he dado esas primeras orientaciones de estructuras de un texto, de cómo escribir un texto, de qué elemento está conformado un texto, porque en realidad los que van a escribir son ustedes. Por lo tanto, si en algún momento se sienten
o sea, más sueltos, ¿no? O con mejor preparación para escribir, ya para mí eso es una satisfacción grande, ¿no? Porque sé que al menos he aportado un granito de arena en su formación como profesional, porque el tema de la escritura, por supuesto, van a estar desarrollándola en toda su carrera profesional, porque tenemos una carrera donde la lectura y la escritura está permanentemente en nuestro accionar. Entonces, eso para mí sería la satisfacción más grande, que ustedes al menos se hayan dado cuenta que han avanzado un poquito en este acto de redacción académica y científica. Bueno, esto es un resumen, un mapa conceptual que aborda todo lo relacionado con la redacción. En este caso hemos visto la redacción académica y científica, y que lo primero que te plantea por la izquierda es que la redacción es un acto de voluntad. Por eso es muy importante, por eso es que no todos escriben, por eso es que no todos publican un material, por eso es que no todos tienen una buena tesis, porque es un acto primero de voluntad. Hay que tener voluntad, deseo de hacerlo y motivación para que las cosas salgan bien, como cualquier cosa en la vida. Todo lo que le pongamos voluntad, deseo de hacer y motivación, nos va a salir bien. Ahora, esa redacción depende de las ideas y las emociones, las cuales deben de organizarse, tener un orden. Entonces estaríamos hablando de qué? De coherencia. Ese orden que en una primera redacción puede estar no bien ordenado, lo podemos llegar a ordenar en la medida que desarrollemos las habilidades de redacción. Entonces vamos a ir poniendo en orden nuestras ideas. La redacción se elabora mediante un bosquejo, ¿no? Que es un ejercicio donde el cuerpo está preparado, se redacta en pre, post y ocuparse y requiere concentración. Aquí viene un poco el pre y post, las etapas que hemos visto de la redacción académica y científica, el ejercicio de escribir y volver a reescribir y volver a reescribir y evaluarlo y revisarlo para volver a trabajarlo. Y aquí dice, por supuesto, el cuerpo debe estar preparado para esto, porque la escritura requiere de horas, muchas horas de lectura, escritura, de lectura y escritura. Y por último, la redacción tiende a transcribirse en una lengua. Por supuesto, hay redacciones en diferentes idiomas, en el caso nuestro el español, con las propias características de la lengua que lo está redactando, que se está redactando, mediante una sintaxis y un léxico que corresponde a las palabras y el orden. Fíjense, aquí de manera general es una gráfica que le traía para que vieran que la redacción está relacionada con todo lo que hemos visto en la materia. La estructura de presentación de un material en introducción, desarrollo, conclusiones, y que por supuesto cuando vayan a desarrollar la tesis, ustedes van a ver la estructura, que no es introducción, desarrollo y conclusiones. Hay que ver la estructura que ya hemos visto en clases también, la estructura que le va a dar el departamento de titulación, o si van a hacer un artículo científico. Ya hemos visto también las características de un artículo científico, y ustedes pueden, por supuesto, también defender su ejercicio de titulación con un artículo científico, que puede ser de cualquiera de las variantes que hemos analizado. Por lo tanto, la redacción tiene que ver con esa estructura, con ese estilo, con esas normas, pero también con esa coherencia, con esa cohesión, con esa concordancia, con esa relación de las palabras, con esa voluntad, con esas habilidades que tienen que ir desarrollando, con esa motivación, que por supuesto es lo que le va a permitir llegar sin duda a un ejercicio profesional importante. Y una recomendación para culminar es, por supuesto, incitarlo, ¿no? Y motivarlo a que en su carrera no se aparte nunca del ejercicio de la redacción académica y científica. Si quieren avanzar por el camino profesional más ajustado a la calidad, ¿no? No quedarnos solamente con el ejercicio de enseñar solamente, sino que la escritura, la redacción también permite mejorar ese ejercicio de la enseñanza, porque en la medida que leamos más, vamos a estar más preparados para interactuar con los chicos. Y por supuesto, esas experiencias que ustedes van desarrollando en el aula con los chicos pueden, por supuesto, escribirla también, contarla para que otros
docentes la conozcan en el país, en la provincia, en otros países. Y así es como ha ido avanzando el desarrollo de la ciencia a lo largo de los años, contando, escribiendo, redactando las experiencias que han ido desarrollando en diferentes contextos. Por lo tanto, si otros lo han hecho, ustedes también lo pueden hacer. Eh, para mí, eh, para mí no queda más que, bueno, despedirme. Nosotros vamos a estar ya preparando en esta semana eh, la, los ejercicios para el examen final, que ya es la semana próxima. Eh, para nosotros el examen final, por supuesto, es un ejercicio que hay que cumplir, pero ya que tenemos criterios y valoraciones sobre cada uno de ustedes por las actividades que han ido desarrollando. Yo esta semana estaré terminando de revisar las actividades que quedan de trabajo autónomo y espero que, por supuesto, sé que van a salir bien. En el primer periodo salieron muy bien en los exámenes, en este sé que van a salir bien también. Entonces, bueno, quería despedirme deseándole, por supuesto, un excelente ejercicio de examen y que en el séptimo nivel, ya este nivel seguro que lo van venciendo, en el séptimo nivel, por supuesto, sigan entusiasmados por el ejercicio de la redacción, el ejercicio de la investigación, que es importante en su formación profesional. Entonces, nos estamos viendo en cualquier momento y tengan todo muy buenas tardes y hasta un nuevo encuentro.